río estaba ahí desde siempre, ancho, oscuro, lento en apariencia. Durante años había sido cruzado sin ceremonias, sin pensar demasiado en lo que escondía su otra orilla. Pero llegó un día, uno solo, en que ese curso de agua dejó de ser un paso y se convirtió en una advertencia. Desde entonces, cruzarlo ya no fue un acto seguro, sino una apuesta peligrosa. Ese día, los españoles no avanzaron, se detuvieron, miraron el río Imperial como quien observa una boca abierta. El Imperial no era solo un accidente del paisaje, era una frontera viva. Sus riberas estaban cubiertas de bosques espesos, de humedad constante, de silencio engañoso. Allí el sonido viajaba poco, la vista se acortaba, y cada movimiento podía ser observado sin ser visto. Para quienes conocían ese territorio desde generaciones, el río era aliado. Para quienes intentaban dominarlo, era una trampa. Las primeras incursiones habían sido audaces. Se cruzaba el río con caballos, armas y confianza. Se levantaban campamentos, se exploraban las riberas, se avanzaba algunos tramos. Pero esa seguridad empezó a resquebrajarse cuando los ataques dejaron de ser frontales y comenzaron a surgir desde la sombra. No hubo una gran batalla anunciada. No hubo estandartes ni formaciones cerradas. Hubo golpes breves, precisos, repetidos. Una patrulla que no regresó. Un destacamento sorprendido al amanecer. Un campamento incendiado sin que nadie lograra ver al atacante. El río Imperial empezó a ganar fama. No como obstáculo natural, sino como territorio hostil. Cruzarlo ya no significaba avanzar, sino exponerse. Cada orilla parecía observar. Cada árbol podía ocultar ojos atentos. Cada cruce implicaba la posibilidad de no volver. Los defensores de esas tierras no se apresuraban. No respondían con cargas desesperadas ni con ataques inútiles. Esperaban, observaban, medían. Sabían que el tiempo trabajaba a su favor. Sabían que el miedo crece cuando no se ve al enemigo. Los españoles comenzaron a notar algo inquietante. No importaba cuántos hombres cruzaran, nunca parecían suficientes. El río los separaba de su retaguardia. Una vez al otro lado, la sensación de aislamiento era total. Las órdenes tardaban en llegar, los refuerzos no siempre aparecían, y el entorno parecía cerrarse sobre ellos. El caballo, que en campo abierto otorgaba ventaja, perdía parte de su utilidad en esas riberas húmedas y cubiertas de vegetación. Los caminos eran estrechos, inseguros, fáciles de bloquear. El avance se volvía lento, y la lentitud era peligrosa. Fue entonces cuando surgió el rumor. No un rumor gritado, sino uno dicho en voz baja. Que al otro lado del Imperial no se combatía como en otros lugares. Que allí no se buscaba vencer en una sola jornada. Que el enemigo no ofrecía batallas claras porque no las necesitaba. El río empezó a separar dos mundos, el del control aparente y el de la incertidumbre total. En más de una ocasión, las tropas se detuvieron antes del cruce. Se discutió, se evaluó, se dudó. Algo impensado años atrás comenzaba a tomar forma, el temor. No al agua, sino a lo que aguardaba después. Ese día en que no se cruzó el río no quedó registrado como una gran derrota. No hubo crónicas triunfales del enemigo ni relatos heroicos del combate, pero fue un punto de quiebre, porque desde entonces el Imperial dejó de ser un simple paso y pasó a ser una línea que muchos preferían no atravesar. Y cuando un ejército comienza a temer un río, es porque la guerra ya no se libra solo con armas, sino con conocimiento, paciencia y dominio del territorio. El Imperial seguía fluyendo igual que siempre, pero algo había cambiado. Ahora, antes de cruzarlo, se pensaba dos veces. El río Imperial no era solo una corriente de agua. Para quienes vivían en sus riberas, era una línea de vida, un límite natural, y con el paso del tiempo, una barrera de guerra. Sus orillas densas, cubiertas de bosque y humedad, ofrecían refugio, ocultamiento y control del paso. Quien dominaba el río, dominaba el movimiento. Los españoles comprendieron pronto que avanzar más allá de ese curso de agua no sería sencillo. Cada intento de cruce implicaba exponerse. No había caminos seguros, ni claros abiertos, ni terreno firme donde formar filas.
El bosque cerraba la visión, el barro atrapaba las botas y el río obligaba a dividir las fuerzas en el peor momento posible. Cuando el enemigo observaba en silencio, del otro lado, la vigilancia era constante. No hacía falta una gran concentración de hombres. Bastaban exploradores atentos, conocedores de cada vado, de cada curva, de cada banco de arena. El río avisaba. El ruido del agua cambiaba cuando algo se movía. Los pájaros callaban. El bosque advertía antes que cualquier centinela. Los intentos de cruce solían comenzar con cautela. Se enviaban pequeños grupos para reconocer el terreno, construir balsas improvisadas o buscar pasos menos profundos. Pero incluso esas maniobras eran detectadas. La sorpresa rara vez estaba del lado español. El río, lento y engañoso, jugaba a favor de quienes lo conocían desde siempre. Cuando las tropas intentaban avanzar, lo hacían con el temor constante de no saber desde dónde vendría el ataque. No había una señal clara. No había un frente definido. El golpe podía llegar desde la orilla, desde el bosque o desde la retaguardia, una vez que la mitad de los hombres ya estaba cruzando. En ese momento, el río se transformaba en trampa. Los caballos perdían estabilidad, las armas se mojaban, la formación se rompía. Un ejército ordenado se convertía en hombres aislados, luchando por no hundirse mientras intentaban mantener el control. Allí, la disciplina poco servía. Los ataques no eran largos ni espectaculares. Eran precisos, ráfagas de violencia que duraban lo justo para causar daño y retirarse. No se buscaba una batalla abierta, sino sembrar inseguridad. Cada cruce fallido reforzaba la idea de que el río no debía tocarse. Con el tiempo, el miedo comenzó a instalarse. No un miedo exagerado, sino uno práctico, constante. Cruzar el Imperial dejaba de ser una orden automática. Se discutía, se postergaba, se evitaba. El río empezaba a imponer su propia autoridad. Las crónicas hablan de expediciones detenidas durante días enteros, observando la corriente sin decidirse a avanzar. No era cobardía, era experiencia. Cada intento anterior había dejado muertos, heridos o pérdidas difíciles de reemplazar. El río cobraba su precio. Mientras tanto, del otro lado, la vida continuaba con una calma tensa. No había celebraciones, no había confianza excesiva, solo vigilancia y preparación. El río no garantizaba seguridad eterna, pero ofrecía ventaja, y esa ventaja se usaba con inteligencia. Así, el Imperial dejó de ser un simple obstáculo geográfico. Se convirtió en frontera viva, una línea invisible que separaba dos mundos, dos formas de guerra y dos maneras de entender el territorio. Cruzarlo ya no era un paso más en el avance, sino una decisión cargada de riesgo. Y cada vez que una columna se detenía en la orilla, dudando, observando la corriente sin atreverse a avanzar, el río cumplía su función, recordarle al invasor que no todo camino se abre por la fuerza. El río Imperial ya no era solo un curso de agua. Para los españoles, comenzó a convertirse en una barrera psicológica. Cada orilla marcaba una diferencia clara entre lo que creían controlar y lo que sabían que podía volverse contra ellos en cualquier momento. Cruzarlo implicaba más que avanzar unos metros. Significaba internarse en un territorio donde la seguridad dejaba de existir. Las patrullas enviadas al otro lado del río regresaban con relatos inquietantes. Huellas recientes donde no debería haber nadie. Fogatas apagadas a toda prisa. Señales de movimiento en los bosques cercanos. Nunca se veía al enemigo de frente, pero su presencia se sentía en cada rincón. Esa invisibilidad era, en sí misma, una forma de guerra. Los mapuches comprendían el valor del río como límite natural. No necesitaban defenderlo con grandes enfrentamientos. Bastaba con observar, hostigar y esperar. Sabían que el tiempo jugaba a su favor. Cada día que pasaba sin control efectivo, debilitaba la moral de quienes intentaban avanzar. La incertidumbre desgastaba más que una batalla abierta. Cuando las columnas españolas intentaban cruzar, lo hacían con extrema cautela. El paso era lento. Los hombres avanzaban tensos, mirando constantemente los bordes del bosque, temiendo una emboscada que podía surgir en cualquier momento. El sonido del agua mezclado con el crujir de las armaduras y los arreos rompía el silencio,
anunciando su presencia mucho antes de alcanzar la otra orilla. Era entonces cuando comenzaba el verdadero peligro. No siempre había un ataque inmediato. A veces, solo gritos lejanos, el silbido de proyectiles lanzados desde la espesura o el sonido seco de una rama quebrándose. Pequeñas acciones, calculadas para mantener la atención, para recordar que cada paso estaba siendo observado. El río se transformó en un escenario de desgaste constante. Cruzar significaba exponerse, retroceder, admitir el temor. Ninguna de las dos opciones era sencilla. Las decisiones se tomaban bajo presión, con hombres cansados y mandos que empezaban a dudar de su capacidad para imponer orden en un territorio que no respondía a sus reglas. Los mapuches, por su parte, no buscaban una confrontación directa en ese punto. Entendían que el río ya cumplía su función. Cada cruce fallido, cada retirada apresurada, reforzaba su control simbólico del lugar. El enemigo comenzaba a hablar del río imperial con respeto, incluso con aprensión. Eso, en términos de guerra, era una victoria silenciosa. Las noticias de estas dificultades se propagaron rápidamente. Los rumores exageraban los peligros, hablaban de ataques repentinos y de hombres desaparecidos sin dejar rastro. Aunque no siempre fueran ciertos, alimentaban el miedo. El río dejó de ser un simple obstáculo geográfico y pasó a ser una frontera mental. En los campamentos, el tema era recurrente. Se discutía la posibilidad de avanzar con más tropas, de construir defensas permanentes o incluso de buscar rutas alternativas. Cada opción implicaba riesgos y costos. Mientras tanto, el control efectivo del otro lado del río seguía siendo una ilusión. Este equilibrio tenso se mantuvo durante largo tiempo. No hubo una gran batalla que definiera el dominio del río imperial. Lo que hubo fue algo más profundo, la instalación del temor como factor decisivo. Los españoles comprendieron que cruzar ese río no garantizaba seguridad ni victoria. Del otro lado, la resistencia estaba intacta y preparada para prolongar el conflicto. Así, el río imperial se consolidó como una línea que pocos se atrevían a cruzar sin dudar, no porque fuera imposible hacerlo, sino porque cada intento recordaba que el control del territorio no dependía solo de armas o fortificaciones, sino de la capacidad de imponer presencia. Y en ese aspecto, los mapuches habían demostrado ser dueños del lugar. Con los años, el río imperial dejó de ser solo un accidente geográfico para convertirse en una frontera temida. No porque sus aguas fueran especialmente caudalosas, sino porque al otro lado comenzaba un territorio donde el control nunca fue completo. Cada intento por cruzarlo se hacía con cautela, con escoltas reforzadas y con la certeza de que el peligro no siempre se presentaría de frente. Los enfrentamientos repetidos habían enseñado una lección dura. El enemigo no necesitaba concentrarse en grandes ejércitos para vencer. Bastaba con observar, esperar y golpear en el momento justo. El río, que debía ser un camino hacia el dominio, se transformó en una trampa potencial. Una columna podía cruzarlo sin resistencia aparente y, horas después, verse rodeada, aislada y sin posibilidad de auxilio. Las crónicas mencionan el nerviosismo creciente entre soldados y oficiales. No era miedo irracional, sino experiencia acumulada. Sabían que cada ribera, cada bosque cercano, cada sendero invisible podía ocultar guerreros preparados. El silencio del entorno era más inquietante que el combate abierto. No ver al enemigo era, muchas veces, peor que enfrentarlo. El río imperial pasó a ser vigilado más que cruzado. Se levantaron puestos defensivos, se reforzaron guarniciones y se limitaron los movimientos innecesarios. Avanzar significaba exponerse, permanecer también. La guerra en esta zona no ofrecía soluciones claras. Era un desgaste constante, una presión permanente sobre quienes intentaban sostener la presencia militar. Mientras tanto, del lado indígena, el río era observado con otra mirada, no como una barrera infranqueable, sino como un elemento más del territorio. Se lo conocía en sus crecidas, en sus bajadas, en sus pasos ocultos. Esa familiaridad permitía moverse con libertad y elegir cuándo y cómo actuar. El río no separaba dos mundos iguales. Marcaba la diferencia entre quien dominaba el entorno y quien apenas lo comprendía. Con el paso del tiempo, los enfrentamientos directos disminuyeron, pero la tensión nunca desapareció. El río imperial conservó su fama.
Cruzarlo sin preparación seguía siendo una imprudencia. Incluso cuando no había ataques, la amenaza latente condicionaba cada decisión. La frontera se mantenía viva, no por la presencia constante de batallas, sino por la posibilidad siempre presente del conflicto. Este episodio dejó una marca profunda en la historia del sur. Demostró que el control territorial no se imponía solo con armas o fortificaciones. El conocimiento del espacio, la paciencia y la capacidad de resistir eran igual de decisivos. El río Imperial fue testigo de ello, un lugar donde la superioridad material no garantizó la victoria. El temor a cruzar ese río no fue una señal de debilidad, sino el reconocimiento de una realidad incómoda. Allí, el poder no era absoluto. Allí, cada paso debía pensarse 2 veces. La guerra no se había ganado, solo se había contenido. Así, el río Imperial quedó inscrito como uno de esos lugares donde la historia no avanza en línea recta. Un espacio donde el enfrentamiento no terminó con una gran batalla final, sino con una frontera tensa, inestable y profundamente humana. Un río que no se conquistó del todo, y que durante años recordó a quienes lo miraban que el sur no se rendía fácilmente.